Hola Carlos. Oye, ¿qué crees, Juan Carlos? Hoy amanecí pensando en que me iba a accidentar o a enfermar. No inventes, yo también, muy, qué casualidad. No, pues obvio nadie amanece pensando esto, ¿no? El día de hoy aquí Juan Carlos y yo vamos a platicar un poquito entre cuates, entre amigos, y también como especialistas de nuestras áreas, ¿no? Como agente de seguros especializado en gastos médicos mayores, y Juan Carlos también desde el lado de vista médico para dictaminación y controversias en seguros de gastos médicos, y pues con toda la experiencia que él tiene y que yo tengo, aquí vamos a platicar al respecto. Efectivamente, ¿no? Nadie amanece pensando en esto, pero precisamente como nadie anda por la vida pensando en eso, es importante hablar respecto a esto y todo lo relacionado con seguros de gastos médicos mayores. Y precisamente aquí la pregunta es, ¿y qué es tener un seguro, no? Pues tener un seguro es amarse a uno mismo y a quienes nos rodean, ¿no? También es ir un paso adelante de la situación, es libertad y tener control sobre las cosas que pasan y no que las situaciones tengan el control y nos limiten a nosotros, ¿no? Oye, me encanta cómo lo dices, esta forma de amarse a uno mismo, de tener libertad, o sea, todo lo que implica realmente tener un seguro. Muchas veces lo vemos como un gasto, ¿no? No lo vemos en realidad como una protección, sino como a un gasto que a lo mejor ni siquiera vayamos a ocupar. Ojalá afortunadamente no lo ocupemos, pero qué importante es estar protegido, ¿no? Proteger nuestro bolsillo y sobre todo además también proteger el bolsillo de nuestros seres queridos, porque no solo nos estamos protegiendo a nosotros, sino también a nuestros seres queridos, ¿no? Oye, pero vamos a enfocarnos el día de hoy en las cuestiones de la salud, ¿no? Que es Va. para lo que nosotros somos como expertos. Bueno, tú en el tema de seguros, yo en el tema de seguros de gastos médicos mayores. Y bueno, pues ese es el tema de hoy, ¿no? Fíjate que en el caso de salud, tener un seguro de gastos médicos, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Tan difíciles en los que el sistema de salud pues está saturado, creo que tener un seguro de gastos médicos mayores se ha convertido ya en una prioridad y pues las familias deberíamos tener ya esa conciencia y comenzar a cuidar esta parte también de la economía, ¿no? Así es, así es. Y pues esto viene pasando ya desde hace unos 30 años más o menos. Y hoy con la pandemia, pues se hace más latente la necesidad de tener este tipo de seguros por cuestiones de emergencias de salud y obviamente pues ha cambiado la demanda, ¿no? Cada vez hay más personas que contratan sus planes de gastos médicos mayores. Fíjate que sí, qué bueno que lo mencionas. Definitivamente la pandemia es un parteaguas y bueno, dentro de las cosas que trae la pandemia hay ciertas cosas que debemos capitalizar y una de ellas es la conciencia que se ha generado respecto a los seguros. Cada vez más gente está pensando a contratar sus seguros, ¿no? Creo que la pandemia trajo una nueva forma de atender a los asegurados y a los pacientes, ¿no? Esto ha cambiado. En este último año han sucedido muchas cosas. Hubo muchas cosas que evolucionaron, por ejemplo, el uso de las tecnologías para los Ujú. negocios sobre todo, pero también en el campo de la salud ha habido cambios, ¿no? Por ejemplo, había una renuencia de parte de los médicos de hacer videoconsultas Ujú. o consulta por llamadas. Y esto se entiende, ¿eh? Porque para los médicos es bien importante la clínica, es bien importante oler, es bien importante palpar, es bien importante observar, pero con esto de la pandemia nos hemos tenido que adaptar y hemos aprendido a dar consulta a distancia, incluso privándonos de este oler, de este palpar, de este mirar, o modificando estas circunstancias o aprendiendo a decirle también a nuestro paciente cómo debe hacerlo, ¿no? Cómo debe palparse, de repente hay algo que le llamamos percutir, cosas así, y que nos dé esos datos, ¿no? Que ellos ya nos proporcionen esos datos. Y esto, pues, es a partir de la pandemia, ¿no? Y entonces, fíjate que ahí también surgió algo que no sé si sea, bueno, definitivamente creo que es una evolución, pero a mí me evoca a los tiempos remotos cuando los médicos iban a tu casa a darte consulta, porque ahora eso está pasando. Así es. Pero además de que los médicos están yendo a tu casa a darte consulta, muchas compañías han implementado los cuartos tipo hospital en casa. ¿Qué quiere decir? Pues que te montan prácticamente un hospital, te ponen desde las camas
tipo hospitalaria, concentradores, tanques de oxígeno, monitores, todo lo que necesites, como si estuvieras en un hospital, pero con el plus, inclusive yo diría, de que estás en tu casa, ¿no? Entonces, pues las aseguradoras grandes tienen convenios con empresas que pueden apoyar en esta atención, evitando las visitas innecesarias a los hospitales, ¿no? Así es, Juan Carlos. Y esto es algo que la mayoría de las veces andamos por la vida sin preguntarnos ni imaginarnos qué tan costoso puede llegar a ser todos estos servicios, ¿no? Todo lo que implica que se traslade un médico, incluso las hospitalizaciones, los medicamentos, la tecnología que hay que utilizar, ¿no? Pues no nos damos cuenta de eso hasta que nosotros o alguien cercano a nosotros se enferma o se accidenta y pues ya tuvieron que gastar, ¿no? O incluso la familia tuvo que entrarle al quite. Sí, así es, precisamente. Y precisamente ahí es donde entra o donde se vuelve importante esta alternativa, ¿no? Para no endeudarse, para no tener que sacrificar el dinero que teníamos planeado para usar para otras cosas, para comprarse un auto, para irse de viaje, para, bueno, ahorita irse de viaje, ¿no? No lo recomiendo, pero a lo mejor en un futuro, ¿no? Teníamos planeado para hacer muchas otras cosas, arreglar la casa, no sé, muchas cosas, y que a veces ese dinero tenemos que sacrificarlo, pues, para pagar la atención, porque además sabemos que las atenciones de salud en hospitales, pues, no son nada baratas, ¿no? Entonces, con los seguros de gastos médicos, pues incluso evitamos que la familia ande pidiendo prestado a bancos y que se endeuden y que después entonces tengan que pagar lo- los, los, las comisiones o que anden pidiendo prestado a otros familiares o inclusive que a veces se tengan que despojar de sus cosas, ¿no? De sus casas, de sus automóviles, ¿no? Entonces es importante, pero bueno, hablando ya de dineros, ¿cuánto cuesta un seguro de este tipo? Digo, yo no soy experto, pero tengo entendido que los precios varían dependiendo de las coberturas, de los tipos de servicio, de la aseguradora, de los niveles hospitalarios, de los círculos médicos, y que estos pueden ir desde seguros muy económicos, menos de 10,000 pesos en adelante, ¿no? Y bueno, que sí hay formas en las que las personas pueden adquirir un seguro de gastos médicos que sea accesible y bueno, pero para poder conseguir esto y poder conseguir costos y poder conseguir la calidad del seguro de gastos médicos, pues inevitablemente, indudablemente necesitamos de un especialista en el tema. Y bueno, pues creo que ahí es donde entras tú indiscutiblemente, ¿no crees, Moy? Pues sí, efectivamente, gracias, Juan Carlos, ahí por el comercial. De hecho, un especialista como yo puede ayudar a una persona a encontrar el mejor seguro para su salud y de acuerdo a sus necesidades y posibilidades se diseña una estrategia, ¿no? Lo más recomendable es eso, porque existen muchas alternativas hoy en línea que pues te puedes meter, incluso hay unos que te enganchan con que te dicen sin deducible y sin coaseguro o otro tipo de promociones, ¿no? Y de repente pues la familia se va con la cinta, se va por eso y a la hora de que lo van a ocupar, pues ya se encontraron con ciertas sorpresas, ¿no? Entonces, pues lo recomendable es tener una entrevista con un especialista, con un asesor en seguros, en el que cualquier agente de seguros especializado en gastos médicos mayores idealmente les va a hacer preguntas clave que le van a ayudar a definir qué tipo de plan es el mejor para poder ayudarles y más adelante en otra emisión vamos a hablar acerca de esas preguntas clave y cosas que tienen que considerar. Pero regresando al tema de salud, ¿qué tipos de seguros enfocados en salud existen, Juan Carlos? Sí, Moy, existen dos tipos de seguros de gastos médicos. Uno de ellos son los seguros de gastos médicos menores, o también conocidos como seguros de salud, y por otra parte están los seguros de gastos médicos mayores. Ok, a ver, platícanos un poquito más acerca de estos de gastos médicos menores o de salud, Juan Carlos, porfa. Mira, los seguros de gastos médicos menores son una buena alternativa para proteger tu salud y la de tus seres queridos, sobre todo cuando no tienes un seguro social o cuando quieres consultas de check-up o consultas para prevenir cualquier enfermedad, o bien para confirmar que pues, nuestro estado de salud es el óptimo y que pudiéramos decir que estamos sanos. Y bueno, las aseguradoras cubren con este tipo de seguro gastos médicos más esenciales,
pero sobre todo estos son para proteger tu salud. Y bueno, ¿qué es, por ejemplo, cosas que cubren, ¿no? Cubren asistencias telefónicas, es decir, si tienes una gripita, tienes algo por el estilo, te pueden dar una asistencia telefónica, te cubren consultas generales, inclusive, y fíjate que aquí quiero hacer un comercial también, ¿no? Muchas veces las personas estamos acostumbradas a ir al médico cuando nos sentimos mal, cuando estamos enfermos. No tenemos la cultura de ir al médico por ir al médico, para saber que estamos bien, ¿no? Así como llevas a tu auto nuevo, seminuevo, a sus servicios cada 6 meses, 60,000 kilómetros, cosas así, pues nosotros deberíamos ir cada 60,000 kilómetros, ¿no? Cada cierto tiempo tendríamos que estar yendo a consulta, no porque nos sintamos enfermos, sino simplemente para saber que estamos sanos, ¿no? Y entonces ahí entran también los check-ups, que también estos seguros, pues muchas veces los cubren, y bueno, también cubren ciertos accidentes, también cubren ciertas enfermedades con un costo bajito, y también cubren ambulancia, ¿no? El servicio de ambulancia, le llaman ambulancia 24/7, ¿qué quiere decir? Que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es importante recalcar y tener como en conciencia que este tipo de seguros es preventivo y son más enfocados a la conservación de la salud. Puede ser un apoyo inicial en caso de accidentes y de enfermedades, pero son limitados para cubrir gastos médicos más elevados y ya para eso están los seguros de gastos médicos mayores. Lo más Efectivamente. importante es No, sí, analizar adelante, adelante, Juan Carlos. las ventajas que ofrece cada una de las aseguradoras ante los riesgos. Hay personas que obtienen grandes beneficios con una póliza de seguros de gastos médicos menores, por ejemplo, pueden resultar muy valiosa para personas que requieren consultas con frecuencia, como las mujeres embarazadas o quienes tienen niños, ¿no? Que requieren su seguimiento del niño sano, o para personas mayores que requieren ya mucha atención médica para asegurarse que están bien, que su hipertensión en caso de que la tengan, pues vaya controlada, que su diabetes vaya controlada, o en caso de que estén sanos, pues precisamente que no han caído en estas enfermedades y pues que están sanos, ¿no? Por lo que el precio pagado por estas pólizas indudablemente se ve compensada con todos los servicios que ofrecen para la prevención de estos daños o de estos riesgos. Así es, efectivamente. Y también hay que recordar que, por ejemplo, este tipo de seguros cubren medicamentos en ocasiones, dependiendo de la aseguradora y de las pólizas, y otras no. También en ocasiones estos mismos pueden cubrir estudios, a veces al 70% o al 100%, y que a veces otras ofrecen incluso pagar pues las consultas, ¿no? O pagarlas con un costo fijo. Sí, o con un copago, ¿no? También lo que le llaman. Fíjate que precisamente Exacto. por todo esto que tú comentas, siento que es bien importante a la hora de adquirir un seguro de gastos médicos menores, pues comparar, ¿no? Comparar precios, conocer las opciones, pero esto pues de repente se vuelve un poco complicado, ¿no? La tarea de encontrar un seguro adecuado para nosotros mismos, si no estamos especializados en el tema, e insisto, por eso es bien recomendable encontrar a un buen asesor de seguros que tenga toda la experiencia y sobre todo que brinde toda la adecuada atención y además que te hable con la verdad, ¿no? Que te diga, oye, ¿sabes qué? Tu seguro sí te va a cubrir A, B y C y no nada más por vender, que te lo pinte bien bonito y a la mera hora te lleva sorpresas, que ese va a ser otro de los temas de estas cápsulas, ¿no? ¿Cómo no llevarnos sorpresas en gastos médicos mayores? Entonces Así es. ya en el futuro estaremos platicando de eso. Pero sí, sí es súper importante buscar a un agente que explique con claridad los alcances de los diferentes contratos, de las coberturas, de los precios, de las exclusiones, que sea un buen traductor, diría yo, de los términos técnicos como deducibles, coaseguros, copagos, franquicias, etcétera, ya que cualquier seguro hay gastos que las aseguradoras deben cubrir, pero siempre los beneficios serán más que lo que tenga que aportar la persona asegurada. Y entonces hay que comparar estos precios, conocer más de una alternativa para elegir la mejor opción. Es como cuando vamos a comprar un coche, pues buscamos entre varias opciones para decir cuál es el que más nos gusta, ¿no? O cuando compramos un teléfono o cuando compramos cualquier cosa, pues comparamos entre varias opciones y entonces hay algo que nos guía a decidirnos por una de estas opciones. Entonces es bien importante y bueno, yo insisto,
tener un agente valiente que se atreva no solo por vender, sino que valientemente nos diga, oye, esto te conviene por A, B y C, y a lo mejor sus desventajas son D, E y F, ¿no? Y ya la decisión, pues al final va a ser de uno, ¿no crees, Moy? Pero bueno, a ver, Así es. cuéntanos ahora tú un poco de seguro de gastos médicos mayores. Pues antes de entrar al tema de seguro de gastos médicos mayores, ahorita que decías esto de las comparaciones y es que es como comprarse un auto o un teléfono, me vino a la mente que de repente incluso hasta en las redes encontramos memes de que tú traes tu iPhone de 30,000 pesos y traes tus calzones todos agujerados. Claro. En el caso de los seguros de gastos médicos mayores, pues es igual, no sé, de aquí la verdad es que en lugar de a veces de invertir en cosas que pues se te van a ir así fácilmente, esto puede ser algo bastante bueno para ti, para tu familia y para tu bolsillo, ¿no? Pero ya entrando en el tema de seguro de gastos médicos mayores, pues el seguro de gastos médicos mayores es un contrato que nos da seguridad, que nos da certeza y estabilidad ante gastos de atención médica, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, el objetivo es ayudar al asegurado con esos gastos y que se tengan, obviamente, pues ahí previsto que por accidentes o por enfermedades, una persona no va a tener que pagar tanto dinero, ¿no? Sí, así es. Fíjate que es bien importante esto que comentas, porque como lo estaremos revisando en el futuro, en otras cápsulas, pues hay los gastos dentales, los gastos psicológicos, los gastos de medicina alternativa o de medicina preventiva, entre otras cosas. En ciertas pólizas son exclusiones, entonces es bien importante revisar cuáles son las pólizas. Por eso es bien importante asesorarse bien antes de decidir, ¿no? Hay cosas que no se pagan inevitablemente, sin embargo, hay otras compañías que lo cubren únicamente como un apoyo a los asegurados o como parte de ciertos programas que tienen para la atención a la salud. Por ejemplo, hay compañías que cubren cáncer o Uh padecimientos -huh. oncológicos y dentro de esos padecimientos oncológicos tienen algunos programas y esos programas te cubren asesorías psicológicas no solo para el asegurado, sino inclusive para sus familiares, sea o no que están asegurados. Entonces, esos creo que son programas valiosos de los cuales también vale la pena enterarnos. Oye, ¿sabes? Me encantó esto que decías del meme del iPhone y los calzones rotos, ¿no? Sí, sí es cierto. Lamentablemente, la cultura financiera en nuestro país todavía no está muy bien enfocada y entonces estas plataformas como las que tú tienes, creo que nos ayudan a apuntalarnos hacia una economía saludable y parte de una economía saludable definitivamente es la prevención y los seguros de gastos médicos, o todos los seguros, ¿no? El de auto, el de gastos médicos, el de vivienda, el de daños, el de vida, apuntan hacia esa cultura de la prevención y de la educación financiera saludable. Entonces, digo, yo la verdad es que admiro mucho el trabajo que tú haces, ¿no? El trabajo que hacen Gracias, Juan Carlos. los agentes, porque pues nos llevan hacia esa cultura financiera, pero además, de verdad, a mí me parece un trabajo sumamente difícil, ¿no? O sea, como médico, pues uno es objetivo, ¿no? Y uno tiene las cosas y hace esos diagnósticos en base a cosas que uno puede medir, por así decirlo, ¿no? Hasta lo subjetivo lo convertimos en algo objetivo, como el dolor, ¿no? Sin embargo, Exacto. ustedes, pues venden, lo decía yo en una cápsula pasada, venden promesas, y eso a mí se me hace súper difícil. O sea, ya ser vendedor es bien difícil. Ahora, vender promesas, no inventes, es una labor súper importante, ¿no? Entonces, pero desafortunadamente no todos los agentes hacen el trabajo como pues yo puedo decir que tú lo haces, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, la verdad es que ahí en ese sentido la preparación de un agente de seguros es muy completa y pues debe de estar enfocada en el servicio, ¿no? A sus clientes, más que en otras cosas, en el servicio a sus clientes. Y además de todo esto, pues es importante considerar, por ejemplo, pues hablar de coberturas, ¿no? Hoy particularmente vamos a hablar así en general de gastos médicos mayores. Después a lo mejor, como bien decías, en otras cápsulas hablaremos particularmente de algunas cosas más en detalle. Pero pues efectivamente aquí en cuestión de coberturas varían, ¿no? La cobertura básica en general es muy similar en todas las compañías, pero por ejemplo existen algunas que te cubren un poquito mejor en cuestión de accidentes porque te ofrecen eliminar el deducible. Es como si lo tradujéramos a decir que la aseguradora te va a apoyar con más dinero
en caso de que sufras un accidente y pues te vas a ahorrar mucho más lana, ¿no? En estos casos estamos hablando de que una aseguradora se puede hacer cargo desde el 90 hasta el 100% de lo que pueda pasar en un accidente, ¿no? En cuestión de dinero. En general, por ejemplo, aquí, hablando de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, análisis clínicos, todos los servicios profesionales que están alrededor de la cuestión de recuperación de salud, tanto por accidentes o enfermedades, pues va a variar y va a depender de cada aseguradora, ¿no? Casi son en general muy similares. Por ejemplo, hace rato hablabas de los periodos de espera, ¿no? Los periodos de espera igual, ¿no? Son muy similares, la mayoría te va a poner periodos de espera por algo, y pues hay que platicar con eso con el agente que te esté asesorando, ¿no? Incluso hay pólizas que te ofrecen el servicio de médico a domicilio, medicina alternativa, tratamientos incluso de atención psicológica, aunque muchas veces esto pues se desconoce, ¿no? La gente no sabe que tiene este tipo de derechos y pues de repente pues uno ni sabe qué es lo que tiene y va pagando su póliza y ni te enteras, ¿no? Como por ejemplo incluso en algunos casos las coberturas dentales, ¿no? Sí, fíjate que es difícil de repente, pues la terminología que usan los seguros de gastos médicos, ¿no? A veces resulta compleja o bastante compleja para comprender lo que está escrito en la póliza, pero sin embargo esto es crucial conocerlo, ¿no? Entonces, y es crucial desde, no solo ya para el uso de las pólizas o de tu seguro, sino desde el momento en que lo contratas, porque ¿cómo vas a saber que estás contratando el seguro que es más adecuado para tus necesidades? Porque sí es cierto, hay muchos productos en el mercado, pero lo que ocurre es que cada producto se enfoca a cierto rubro de la población, ¿no? Cierto segmento de la población. Entonces hay que saber cuál es el adecuado para mi grupo de población. Inclusive ya hay otras compañías que están sacando nuevos productos en donde prácticamente tú lo armas, ¿no? O sea, tú dices, ah, bueno, a mí me interesa esta cobertura y esta y esta y esta, y entonces yo ya no compro un producto preestablecido, prediseñado, sino que yo mismo armo mi producto. Y esto, pues, creo que es un avance bien importante en esto de los seguros de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces, necesitamos un buen traductor que nos haga ese clic y que nos ayude a elegir nuestro mejor producto, ¿no? Pero a ver, cuéntanos, muy. Supongo que no es nada fácil ser agente de seguros, ¿verdad? Pues no y sí, ¿no? Ahí, por ejemplo, obviamente platicábamos que al tratar de ser un traductor, pues te debes de enfocar en saber cosas técnicas que tienen que ver con cuestiones legales, a veces con cuestiones médicas, a veces con cuestiones financieras. Pues la idea de todo esto es que un agente de seguros pues tiene una preparación bastante compleja que le ayuda, ¿no? A ayudarle a su cliente. Entonces, por eso decíamos en un principio que no es nada más así como de meterte a internet y decir, ah, pues ya, este es el que yo quiero o me sale barato y ya, ¿no? Es un instrumento bastante complejo que hay que entender, obviamente, con la ayuda de un traductor, de un asesor en seguros, especializado en estos temas, ¿no? Por ejemplo, cosas que no hemos platicado ahorita y que a lo mejor después vamos a abarcar con más detalle, es que incluso, como tú bien decías, ¿no? Los seguros de repente están enfocados en cierta parte de la población. No es lo mismo hablar de un seguro para una persona que pues solamente vive aquí en Ciudad de México y pues está aquí y ya, ¿no? Y tiene actividades normales y no pasa nada, ¿no? A alguien que, por ejemplo, sale en motocicleta o en bicicleta, que anda viajando, que incluso a lo mejor tiene una vida pues internacional, ¿no? Y que a lo mejor necesita una cobertura fuera del territorio mexicano. Entonces, pues hay que saber acerca de todo eso, cómo aplica, qué límites tiene. Como tú bien decías, uno tiene que ser valiente para decirle al cliente, pues no te va a cubrir eso, ¿no? Y si la gente no quiere en ese momento, pues te va a decir que no, porque no le quieren cubrir eso y se te va, ¿no? Entonces, no es nada fácil, pero al mismo tiempo, sí es fácil porque, por ejemplo, a mí que me encanta, yo prefiero hacerlo así. Si alguien no quiere algo que yo le puedo ofrecer, pues definitivamente pues yo no soy el que le puede ayudar, ¿no? Pero lo puedo canalizar con alguien que sí. Eso es así como que la labor de la gente, ¿no? Hacer esa consulta de una forma en la que en realidad le puedas ayudar a esa persona a que tenga su protección, a que cuide su bolsillo y que al mismo tiempo pues solamente tenga la opción de contratar algo a su alcance y que cubra sus necesidades, ¿no? Obviamente también todo esto de los precios van a variar dependiendo de edad, perfil ocupacional, hábitos, como decía, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Entre otras cosas, ¿no?
Fíjate que dijiste algo que me gustó mucho, ¿no? Decías, a mí que me encanta. Siempre he creído que cuando algo te encanta, lo haces bien, ¿no? Te sale natural, te sale bien y aportas valor, ¿no? Entonces, yo creo que tener como aliado a alguien que le encanta hacer su trabajo es como la mayor gracia o lo mayor que uno puede tener, ¿no? Oye, entonces, ¿cuáles son las cuestiones que tú más importantes consideras a la hora de asesorar a un cliente que quiere contratar un seguro? Pues principalmente hay que hablar acerca de, pues, dónde vive, por ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo que hacerle preguntas clave, como saber dónde vive, a qué se dedica. Obviamente, si yo fuera el cliente, yo le diría a esta persona, oye, ¿sabes qué? Que he tenido estos antecedentes médicos, ¿no? O de repente incluso tengo pendiente esta cirugía. Como tú bien decías, ¿no? Hay periodos de espera, todo lo que ya estuvo preexistente, nadie lo va a cubrir en realidad, así tal cual desde el inicio. Hay pólizas que te dicen que lo van a cubrir, pero hay que analizar esas condiciones, ¿no? De cómo lo van a cubrir y cuándo lo van a cubrir. Entonces, todo eso, pues es casi imposible que una persona que se dedique a otra cosa que no sea seguros pudiera realmente saber así a ciencia cierta, ¿no? Para eso estamos nosotros. Entonces, yo le recomendaría a una persona que va a comprar un seguro de gastos médicos mayores, pues que considere eso y que pregunte mucho. A mí me encanta que la gente me pregunte todo lo que tenga que preguntar, con gusto les respondo, porque en realidad de eso se trata, ¿no? Que las personas resuelvan toda la información necesaria para tomar una decisión. Y ser bien honestos, ¿no? A la hora de estar contratando y de estarte dando la información, ser bien honestos y decirte, oye, ¿sabes qué? Yo tengo hipertensión desde hace un año, yo tengo diabetes desde hace un mes, ¿no? Porque inclusive esto muchas veces uno cree que si lo digo no me van a dar seguro, me lo van a excluir, mejor no lo digo y después salgo con la sorpresa de, ay, me acaba de dar, cuando en realidad la verdad siempre sale y entonces las compañías tienen forma de darse cuenta que, este asegurado me está diciendo que apenas lo tiene, pero no es cierto, ¿no? Porque pues los estudios, porque la historia natural de la enfermedad o porque cualquier otra cosa, pues yo me doy cuenta que no es cierto, que ya lo tenía desde hace mucho tiempo o porque de repente hay muchos datos que te saltan alertas y que al final, mediante una investigación que hacen las aseguradoras, pues se dan cuenta que ya lo tenía y entonces viene algo que es bien feo, que es la rescisión del contrato. Entonces, si tú ya estuviste Así es. pagando tus primas, y de repente, pues todo eso que estuviste ya pagando, pues se va a la basura porque te rescinden el contrato y ya no te pagan nada, ni te devuelven la prima ni nada, y acabas perdiendo más de lo que hubieras podido ganar. En cambio, si tú como cliente, como asegurado, eres bien honesto y dices, oye, yo tengo estas enfermedades, entonces a lo mejor, como bien dices, o la compañía solo dice, oye, pues no te voy a cubrir nada que se relacione con esa enfermedad, o inclusive hay ciertas compañías que te dicen, ok, vamos a dejar que pase cierto periodo de tiempo para que entonces empiece tu cobertura, o bien vamos a hacer un documento extra a tu contrato que le llaman endoso, mediante el cual sí te voy a cubrir, pero obviamente esto te va a generar una extra prima. Es decir, si te iba a salir en 20 pesos, te va a salir en 22 pesos, ¿no? Pero de eso ya habrá oportunidad también de platicar, ¿no? Así es. Entonces, ¿tú qué tan recomendable consideras que es contar con un seguro de gastos médicos mayores? Pues mira, no es porque yo me dedique a hacer esto y que de eso viva yo y mi familia, ¿no? En realidad, pues la idea de todo esto es que cualquiera necesita un seguro de gastos médicos mayores y de vida, ¿no? Porque al final de cuentas, como decíamos al principio, nadie amanece pensando en que se va a enfermar o que se va a accidentar, pero es ingenuo pensar que pues somos invencibles, ¿no? O sea, tenemos incluso hasta de repente ese dicho que de repente parece que alguien come ligas, ¿no? Que alguien se cruza la calle sin ver y dices, esa persona parece que come ligas, ¿no? Pues es igual, o sea, no tenemos la vida comprada, no tenemos la salud comprada. Como tú bien decías, hay que prevenir todo lo que se pueda en cuestiones de salud, pero hay cosas que están fuera de nuestro control, ¿no? Entonces, normalmente es natural ir por la vida enfocados en lo que tenemos que hacer y ya, pero habemos personas que nos especializamos en asesorar a los que no están viendo esos riesgos, a que los vean, que los tengan visibles, que los administren y que se los pasen a una aseguradora, ¿no? Que digan, ahí ya no las, yo ya no las pego, ¿no? Ahora las trae la aseguradora. Tan, tan. Es imprescindible tener un seguro de gastos médicos mayores.
Claro, fíjate que, pues, no, pues creo que lamentablemente hoy en día el aumento en el costo de la atención médica, pues dificulta que la mayoría de la población tenga acceso a estos servicios de salud de calidad, sobre todo ante eventos, pues, que muchas veces son inesperados, como los accidentes, ¿no? Por lo que contar con programas que cubran estas eventualidades, pues resulta necesario, incluso imprescindible, como bien lo dices tú, ¿no? Y ya, pues con esto pues, nos ayudamos a solventar los fuertes gastos hospitalarios y médicos en los que podríamos llegar a requerir para poder recuperar nuestra salud, ¿no? ¿Qué más nos podrías decir, Moy, para ir cerrando? Pues prácticamente que consulten a un asesor de su confianza, ¿no? Que traten de buscar a alguien con quien se sientan cómodos para que los asesore y que obviamente se sientan en la libertad de preguntar todo lo que quieran para que resuelvan ahí qué necesitan saber para tomar la decisión y contratar un plan, ¿no? Eh, Precisamente es así como que lo más básico, lo fundamental que debe considerar alguien que va a contratar un seguro de gastos médicos mayores. Y particularmente que pues no lo veamos como si fuera algo, ¿cómo decirlo? Místico, ¿no? O sea, muchas veces las personas dicen, yo no creo en los seguros. Ah, pues, los seguros no son una religión, ¿no? Es como tú bien decías, es una promesa, pero no es una religión tal cual, ¿no? No hay por qué creer en ellos así porque sí, ¿no? Más bien hay que pensar en que estamos contratando algo para controlar las situaciones que pueden presentarse en un futuro, ¿no? Que no sabemos si van a pasar o no, pero más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y el momento de que te enfrentas a la realidad, pues no tenerlo, ¿no? Y lo mismo en cuestiones así como de eh, cuando la gente dice las aseguradoras no pagan, pues es que precisamente no tomaron en cuenta todo esto que hoy platicamos, ¿no? Toda la cuestión que tiene que ver con exclusiones, periodos de espera, que tienen que pagar un deducible o un copago o un coaseguro, que pues son términos técnicos que se traducen en que el asegurado de alguna forma va a tener que pagar algo, ¿no? O sea, la idea detrás de todo esto es que nada en la vida es gratis y que todos tenemos que tener la madurez como para decir, tengo que considerarlo, tengo que planearlo y tengo que ejecutarlo. Y para ejecutarlo necesito invertirle. Entonces, hay que planear eso, asesórense con alguien de su confianza, como les decía, y pues prácticamente esos son mis comentarios de cierre aquí, amigo. Sí, fíjate, y no, nunca había escuchado esto de no creo en los seguros, pero no lo dudo. Y sí, como tú lo dices, no es una religión, ¿no? Y la verdad es que no hay que verlo como un gasto innecesario, ni siquiera como un gasto, hay que verlo como una inversión a la protección de la salud, ¿no? O sea, al final de cuentas nos estamos protegiendo de una posible eventualidad. Entonces, es bien importante, ¿no? Y sí, definitivamente acercarse a un buen asesor que nos ayude a comprender toda este mundo de los seguros. Y bueno, para eso, antes de contratar un seguro, pues están personas como tú, ¿no? Estos asesores. Durante mi existencia de mi póliza, pues está esta gente. Y bueno, ya cuando tuve una enfermedad y que no está siendo posible que la compañía me lo pague por alguna circunstancia o porque ni siquiera entiendo por qué no me lo quiere pagar, Ahí entonces tú nos ahí es ayudas. donde yo entro, ¿no? Entonces, pues ya un poquito para resumir, mientras que un seguro de salud o de gastos médicos menores es un contrato, ojo, aquí es bien importante, es un contrato, ¿no? O sea, de repente, pues las aseguradoras tampoco es que sean carmelitas, ¿no? O hermanas de la caridad. Entonces, hay cosas que no se pueden cubrir, pues es el contrato dice que no se pueden cubrir, y por más que el dictaminador o la aseguradora quiera cubrirlo, pues no se puede porque hay un contrato, ¿no? Entonces, son contratos mediante el cual alguna empresa u hospital se comprometen a absorber los gastos que se requieran para realizar la atención de enfermedades o un bajo impacto económico, o bien para las consultas y estudios preventivos, o inclusive para check-ups, como tú lo comentabas hace un rato, ¿no? Ahora bien, un seguro de gastos médicos mayores, por su parte, es aquel contrato que sirve para cubrir aquellos gastos destinados a restablecer la salud o frenar la progresión de la enfermedad y cuyos montos son más altos. Inclusive para que esta cobertura de gastos comience a operar, es necesario que los gastos superen algo conocido como deducible, que ya estaremos platicando en un futuro. Y bueno, una recomendación, por ejemplo, podría ser hacer una combinación de los seguros de salud y los seguros de gastos médicos mayores. ¿Por qué?
porque vamos a suponer que tu seguro de salud está contratado por 20,000 pesos. Entonces, tú te accidentas y empiezas a erogar gastos, ¿no? Y entonces se agotan esos 20,000 pesos, te hospitalizas y los 20,000 pesos se agotan y entonces ya puedes empezar a usar tu seguro de gastos médicos mayores. A lo mejor tu seguro de gastos médicos mayores tiene un deducible precisamente de 20,000 pesos. Entonces, Exactamente. en ciertas circunstancias puedes ocupar lo que ya erogaste en tu seguro de gastos médicos menores y ocuparlo como el deducible para tu seguro de gastos médicos mayores y a partir de ese momento los 21,000 pesos, bueno, los 20,000 con un peso, ya te los empieza a cubrir la aseguradora de gastos médicos mayores. A diferencia que si no tuvieras tu seguro de gastos médicos menores, entonces tú como asegurado tendrías que pagar esos 20,000 pesos para que los 20,000 pesos o el 1 peso de los 20,000 pesos ya te lo empezara a cubrir tu aseguradora de gastos médicos mayores, ¿no? Efectivamente, Entonces, Juan Carlos. sí hay que recordar entonces que la protección que ofertan las aseguradoras es en un sentido económico. ¿Por qué menciono esto, Muy? Porque a veces hay exclusiones, es decir, gastos que la aseguradora por contrato, este contrato que mencionaba yo hace un ratito, pues no pueden cubrir y las personas lo interpretan como una negativa de acceso a los servicios o a los insumos de salud. Sin embargo, no es que haya una negativa al acceso, ¿no? Sino que hay una negativa a la cobertura económica de ese insumo. Exactamente, exactamente de eso se trata, Juan Carlos. Y yo creo que aquí, igual para ir redondeando todo lo que hemos platicado, como tú bien decías, ¿no? Este es un ciclo, o sea, es antes, cuando ya lo contrataste, el servicio que tienes que buscar durante ese proceso, que ojalá que nunca llegues a necesitar utilizar el seguro en realidad, pero puedes ir ahí utilizando ciertas cosas como coberturas dentales, otras cosas que son también como que preventivas, ¿no? Y esta combinación que tú dices, me parece súper buena sugerencia para cualquiera. Y también hay que tener ahí cuidado, ¿no? O sea, no todas las aseguradoras permiten ese tipo de interacción, ¿no? Hay que ver quiénes sí, hay que revisarlo eso en el contrato con, pues ahí asegurando que realmente esté esa posibilidad de hacer esa interacción entre seguros, porque hay casos en los que de plano no se puede, ¿no? Y hay que saber específicamente en qué casos no se puede. Y algo que decías bien importante, yo, por ejemplo, me apoyo mucho contigo en ese sentido de pensar en que si se me atora algo, pues no solamente estoy yo, ¿no? Tengo un equipo detrás de mí que me ayuda con cuestiones médicas y técnicas para esto de las controversias de gastos médicos mayores como tú. Incluso puedo referir a mis clientes con especialistas en cuestiones legales que tengan que ver con algo que pues se atoró por ahí. Y la idea es esa, ¿no? Que es un sistema tan complejo que una sola persona tal cual no lo puede llevar a cabo. Necesito un equipo detrás, ¿no? Entonces ahí para que sepan que, pues dependiendo de lo que tengan que hacer, atiéndense con un seguro de, con un asesor en seguros de gastos médicos mayores como yo, o con un asesor como Juan Carlos que nos ayuda para determinar cuándo sí es conveniente o no buscar que sí te pague una aseguradora en caso de que haya una controversia, ¿no? Eso es sumamente importante. Así que, pues prácticamente yo con eso cierro el día de hoy, Juan Carlos. No sé si tú quieras comentar algo más. Sí, fíjate, ya para cerrar, fíjate que muchas veces la puerta de entrada de mis casos son agentes de seguros como tú, ¿no? Que ya vendieron el producto y que después la compañía no les quiere cubrir y entonces ahí yo los puedo apoyar a revisar la documentación, a revisar lo que ya ingresaron y ver si realmente es algo que lo podamos pelear para que se cubra o realmente no, realmente la compañía tiene razón, porque yo siempre he dicho eso, ¿no? Hay que ser justos también y si la compañía tiene razón en no cubrir, pues entonces creo que la alternativa ahí o el deber ser es explicarle a nuestro asegurado el por qué la compañía tiene razón. Muchas veces el asegurado con eso se queda conforme porque ya comprende el por qué la compañía no va a cubrir, ¿no? Por qué no está obligada a cubrirlo. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que sí está obligada y entonces hay que buscar los medios necesarios para que esto ocurra, ¿no? Y como tú bien dices, esto es un tema, pues de un equipo, ¿no? De un equipo multidisciplinario donde pues estamos hablando de la salud, estamos hablando de la economía y estamos hablando de un contrato. Entonces entra también ahí una parte legal, una parte de salud, una parte económica y hay que enlazarnos. Y pareciera que quiero vender yo seguros, pero de verdad me parece bien importante apuntalar esta parte de la economía saludable, ¿no? Entonces,
Nada más me gustaría hacerte una pregunta. ¿Me podrías decir 3 beneficios de tener una póliza de seguros de gastos médicos mayores y a lo mejor 3 desventajas? Digo, Sí, desventajas, la verdad es que yo no veo muchas, pero a ver, cuéntanos. no, las desventajas siempre van a ser ahí presentes. Por ejemplo, principalmente las desventajas son la sensación de que uno está gastando en algo porque no lo ves. Es algo intangible. Y solo hasta que te llega a pasar algo es cuando dices, ah, caray, ¿no? Sí, ya lo utilicé. Por eso mencionaba hace rato, por ejemplo, de cómo poder ir buscando los beneficios y usándolos, ¿no? Por ejemplo, en la cobertura dental, yo con mi seguro de gastos médicos mayores me he sacado, por ejemplo, 4 muelas del juicio y una que me dejaron mal por una endodoncia y prácticamente yo solo pagué por esa que me dejaron mal de la endodoncia, las otras me salieron gratis. Y de esa nada más pagué 435 pesos. Fue algo que le llamamos copago, ¿no? Entonces, ese es uno de los beneficios, que si tienes así como que este tipo de coberturas, pues tienes opción de ir haciendo materiales, de materializar realmente esas coberturas y que le encuentres ese sentido, ¿no? Esa es una. Pero, como bien decíamos, ¿no? Es un intangible, es una promesa. Como tú estás invirtiendo en esa promesa, pues de repente en el camino vas a sentir que no pasa nada. Pero, y como decía, es una gran desventaja, ¿no? En nuestras mentes. Pero en la cuestión emocional, imagínate la tranquilidad que puede tener una persona o una familia de saber que hoy, si por ejemplo le llega a dar COVID o le llega a pasar algo relacionado con algo que le cubra el seguro, no va a tener que preocuparse por gastar mucho dinero, ¿no? Más que su deducible, su coseguro o los conceptos que tengan que pagar de acuerdo a su contrato, ¿no? Eso resulta mucho más beneficioso que pagar millones de pesos, ¿no? El caso más caro ahorita de COVID en las aseguradoras ronda los 30 millones de pesos. Aunque yo o cualquiera de nosotros quisiera ahorrar 100,000 pesos al año para cubrir una cuestión así, imagínense, ¿no? O sea, necesitaríamos prácticamente, son 100,000 por 10, es 1 millón. Ahí nada más llevaríamos 10 años. Y eso multiplicado por 30, sería 300 años ahorrando 100,000 pesos para cubrir 30 millones de pesos. ¿Quién lo va a poder hacer? Nadie lo va a poder hacer, ¿no? Entonces es otro de los beneficios. Es comprar dinero caro a un costo barato. O sea, ese dinero ya, desde ahorita tú ya compraste los millones que te vas a poder echar en algún evento por una enfermedad o un accidente y tener la tranquilidad de que no te vas a endeudar y que no vas a endeudar a tu familia. Entonces, es otra de las ventajas, ¿no? ¿Qué otra desventaja le puedo ver? Ah, pues que de repente uno anda así como por la vida sin preocuparse por su propia salud y de repente dices, pues me voy a echar unos taquitos, ¿no? O me voy a, no sé, voy a comprarme una motocicleta o voy a comprarme lo que sea, ¿no? Que me provoque un riesgo mayor, que incluso me voy a ir de, pues no sé, de piloto, ¿no? De aviones. Estoy inventando cosas que me vienen a la mente ahorita y que obviamente pues es una desventaja porque una, como decía, te tienes que empezar a cuidar, ¿no? Tienes que evitar la posibilidad de que te dé algo. O sea, lo que queremos es que no uses el seguro, no para que no tengas que pues hacer uso de la cobertura de la aseguradora, sino porque a nadie se le desea que se enferme, para empezar, ¿no? En el otro sentido de los hábitos, los hobbies, tener una motocicleta, a lo mejor volverte buzo, qué sé yo, todo lo que se te puede ocurrir, pues obviamente no lo puedes hacer así tan fácilmente. Tienes que avisar a tu agente de seguros o a la aseguradora para que después te cubran, ¿no? Porque muchas veces la gente no avisa y es cuando de repente se dan esos dichos de que, pues es que la aseguradora no cubre. Pues es que en el contrato decía que si tú agravas ese riesgo, tenías que avisar a la aseguradora, ¿no? Entonces, es otra de las desventajas que, pues, hay muchas cosas técnicas que uno solo no puede hacer, ¿no? O sea, tienes que asesorarte, tienes que tener ayuda de alguien. Pero ¿qué ventaja tienes? Lo declaras y negocias con la aseguradora de alguna forma, que no es negociar así tal cual, ¿no? O sea, hay aseguradoras que te van a decir, no, pues estas son mis coberturas, esta es mi condición, y si la quieres, tómala, y si no, no, ¿no? Pero la mayoría de las veces al declararlo, pues la aseguradora te puede decir, sí, te lo voy a cubrir. O como tú decías, ¿no? Te lo cubro, pero además te va a cobrar adicional para realmente que yo te pueda cubrir, ¿no? Que no es así nada más de gratis. Entonces, pues la gran desventaja de todo esto es que a la gente no le viene a la mente que todo cuesta, ¿no? Y esto es una cuestión de decisiones.
Si hoy yo decido, por ejemplo, no comerme una dona o un churro, es porque quiero adelgazar o porque quiero mantener mi salud y no quiero engordar, ¿no? Pero ¿qué me va a costar hacer eso? Pues no satisfacer mi antojo. Y es lo mismo acá con los seguros, ¿no? O sea, tienes que tener prioridades bien definidas y llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, a muchas personas les cuesta trabajo eso, pero no es imposible. Y la gran ventaja de todo esto es que hoy nos estamos dando cuenta que es súper necesario tener un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Antes no nos pasaba tanto por la mente, hoy no amanecemos todavía pensando en que nos vamos a accidentar o enfermar, pero por lo menos 1, 2, 3 veces al día, de repente nos ponemos a pensar, ¿y si ya me contagié de COVID? ¿No? O algo así. Entonces, pues, si quieres tener tranquilidad, cómprate tu seguro de gastos médicos mayores. Wow, no inventes, qué interesante. Fíjate, la primera desventaja que comentabas, creo que es una desventaja sentida. Sin embargo, no es una desventaja real, porque si tú Exacto. sientes que estás gastando, tú sientes que lo estás tirando a la basura, pero no es real, no lo estás tirando a la basura, te estás protegiendo. Y fíjate lo que tú decías, ¿no? Mucha gente inclusive va a decir, pues de algo me he de morir. Sí, sí es Exacto. cierto. Pero entonces, si no vas a pensar en tu salud, pues al menos piensa en la salud económica de tus seres queridos, ¿no? Piensa en que si tú te vas a morir porque te enfermaste, pues que no dejes endeudados a tus seres queridos porque estuvieron gastando en una hospitalización y tú ya no estás, pero tus seres queridos van a seguir pagando con el ejemplo que tú decías, ¿no? ¿Por qué? 300 años, 30 años, o sea, no inventes algo imposible, ¿no? Entonces, si ya no quieres pensar en ti, piensa en tus seres queridos, en tus hijos, en tus papás, en tu esposa, en quien esté contigo, ¿no? Finalmente, esto te va a brindar una seguridad económica para ti, para tus seres queridos, de que si te pasa algo, pues vas a tener un respaldo y no te vas a tener que preocupar por tú tener que dar ese dinerito que muchas veces no lo tenemos, ¿no? Sí, de hecho, ahí, tocando este tema, otro beneficio que tenemos a nivel social, a nivel general, es que, pues, lamentablemente, no, la seguridad social aquí en México, pues, ha venido en declive ya desde hace varias décadas, ¿no? Y esto es, independientemente de cuestiones políticas o lo que sea, no es suficiente. Puede ser que el IMSS sea bueno, el ISSSTE sea bueno, que el INSABI sea bueno, que la infraestructura y los médicos sean buenos en general. De hecho, hay muchos de excelencia, pero lamentablemente somos demasiados, ¿no? Más de el 70% de la población, o más o menos cifras así, no tiene un seguro así de salud pública, tal cual, ¿no? Entonces, imagínense, no es suficiente de por sí. Y todo lo que hacemos con un seguro de gastos médicos mayores es como poner nuestro granito de arena para que todos en sociedad vayamos creciendo también económicamente. Es desarrollo, es progreso y al mismo tiempo produce riqueza. ¿Y por qué digo que produce riqueza? Imagínate que una familia no se tiene que endeudar y no tiene que sacrificar sus bienes y que al contrario, viene ahí una indemnización, ¿no? Va a tener dinero después. Por eso yo siempre digo que en Estatus Seguro lo que hacemos es ayudar a las personas a que siempre tengan dinero. Sí, exactamente, definitivamente, ¿eh? La verdad es que, híjole, qué plática tan interesante y ojalá que hayamos logrado, ¿no? Llegar al punto y transmitir a los que nos estén viendo, pues esta idea de la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores, finalmente es para tener una finanza más saludable también, ¿no? Y entonces sí, para que después puedan salirse a pasear después de que acabe la pandemia. Exactamente, exactamente. Así que si ustedes que nos están viendo conocen a alguien o escuchan a alguien que les dice, pues ahora que se acabe la pandemia o a lo mejor hasta voy a correr el riesgo de irme así, que no lo promovemos nosotros, pero que la gente diga, tengo estos planes para este viaje, tengo estos planes para casarme, tengo estos planes para el otro, quiero hacer estos proyectos, lo que sea, a cualquier persona que escuches que tenga planes, recomiéndale que contrate un seguro de gastos médicos mayores o un seguro de vida y de invalidez. Es prácticamente eso es lo que ahorita Juan Carlos nos acaba de decir, ¿no? O sea, si lo tenemos, vamos a poder llevar a cabo nuestros objetivos y nuestras metas. Exactamente, pues muchas gracias, Moy. No, al contrario, Siempre muchas bien gracias a ti, Juan interesante Carlos. platicar contigo. Al contrario, muchas gracias a ti y pues a mí me parece estupenda la mancuerna que estamos haciendo con esto. Nuevamente les decimos, apóyense en especialistas. Está su agente de seguros, está
un asesor como Juan Carlos, que igual también los puede ayudar en caso de controversias, pues, o simplemente con orientación, ¿no? Así que, sin dudarlo, pónganse en contacto con nosotros o con la persona de su confianza que se dedique a esto y háganle todas las preguntas que tengan que hacer. Así que, pues ahora sí yo creo que ya yo cierro con eso, porque si no, a mí me das cuerda y yo me pongo a hablar tendido. Yo igual, ¿eh? Nos seguimos y nos seguimos. Pues nada más ahí pedirle a los que nos estén observando que nos sugieran también, ¿no? ¿Qué temas quieren que tratemos? Y iremos abordando también esos temas. Así es, así es. Y no solo observando, estas transmisiones también las vamos a empezar a colgar en un podcast. Así que igual búsquenos en redes sociales, en podcast, en nuestros sitios web. Prácticamente vamos a estar tratando de difundir esta información y llegar a más personas para que cada vez haya más información y que no haya pretexto para que una persona tome una decisión por amor, por salud y por salud financiera también. Claro que sí. Muchas Pues gracias. gracias a ti, Juan Carlos. Estamos viéndonos. Un abrazo.